Y para hablar y recordar precisamente este hecho histórico de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco hace 51 años, esta tarde hemos invitado aquí a la mesa de las noticias de la noche al periodista e investigador Jacinto Rodríguez Murguía. Él ha sido autor de varios libros sobre este tema, escribió en 1968 Todos los culpables y también ahora La conspiración del 68, los intelectuales y el poder, así se fraguó la matanza. Bienvenido, Jacinto, un gusto tenerte aquí. Salvador, muchas gracias. Buenas noches también. Saludo con gusto también al periodista Diego Joaquín Hernández, periodista de La Silla Rota, autor de un reportaje que se publica el día de hoy titulado Yo vi los muertos tirados en el piso, que habla de este debate que hay sobre las cifras de los asesinados en Tlatelolco aquel 2 de octubre de 1968. Bienvenido, Diego Joaquín, un gusto tenerte también aquí. A ver, ¿por dónde comenzamos, Jacinto? Este tema del 68, con todo lo que se ha documentado en investigaciones periodísticas como las que tú has publicado, como lo que publica hoy Diego Joaquín, en muchos análisis, incluso en investigaciones de fiscalías que se crearon para este tema, ¿es un caso cerrado ya? No, yo creo que al contrario, hoy podemos acercarnos a entender mejor y a partir de ahí ir a ciertos espacios muy concretos donde todavía la información no nos deja ver o tejer concretamente qué es lo que ocurrió. Sí tenemos, creo que a diferencia de hace unos 10 años tan solo, tenemos más información para entender de manera más clara cómo se fue construyendo todo y qué otros personajes intervinieron. Yo pongo mucho el acento en ello porque creo que ahora podemos hablar de un movimiento complejo, no solo como concepto, sino poder explicarlo y no dejarlo en narrativas que, si bien funcionaron por mucho tiempo, se quedaban entre buenos y malos, casi. Entonces, ver cuántos otros elementos se cruzan en un momento tan complicado, tan complejo como es el 68. Es decir, hoy hay la posibilidad de acercarnos a entenderlo, a explicarlo y a mirar más personajes, más grupos sociales y poder desentrañar o desarmar cómo es que un grupo social tan importante como el Ejército haya pasado por muchos años como si hubiera sido siempre el culpable y el Estado Mayor Presidencial se hubiera escondido muy bien. Es decir, ¿cuáles eran las pugnas? Claro, que había dentro del gabinete incluso entonces, ¿no? Dentro del gabinete. Yo veo un universo que está muy cargado de traiciones, donde en gran medida quienes van a quedar en medio son los estudiantes. ¿Sabemos hoy la verdad completa o tenemos fragmentos de verdades del 68? Yo creo que tenemos fragmentos que llevan a una verdad mejor armada. Mejor armada. Mejor documentada. Mejor documentada, completamente. O sea, este libro, y no es solo la publicidad, creo que nos acercamos a una explicación con muchos elementos de documentación que van explicando detalle a detalle, y particularmente el 2 de octubre, que era una de las piezas en las cuales no lograba como armar todo el escenario. Hoy, bueno, creo que el libro logramos poner a todos los personajes y cómo a partir de que sale la bengala, cada quien cuál era la posición y la tarea que tenía. Lo que queda claro es que este era un operativo muy bien planeado, incluso algunos dicen perversamente y maquiavélicamente armado, ¿no? Donde no solamente es el papel del presidente Díaz Ordaz. Claro. Para mí me parece que es un personaje que tiene una gran responsabilidad, pero eso exoneró por muchos años la participación de otros. Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal. Y el Estado Mayor Presidencial, el Ejército Regular. Marcelino García Barragán. Exactamente. Entonces, todos estos personajes que fueron actores fundamentales. Así es. A ver, uno de los datos que no ha sido todavía totalmente esclarecido, aunque hay varias aproximaciones, es parte de lo que publica hoy Diego Joaquín Hernández, periodista de La Silla Rota, en este reportaje en el que obtienes documentos de estos que han sido desclasificados sobre la cifra de muertos. ¿Cuántos estudiantes murieron en Tlatelolco? ¿Se puede saber hoy, 51 años después? Pues creo que esa cifra va a ser difícil de saber, principalmente por cómo se ha ido manejando o cómo se fue manejando la verdad, por así decirlo, por parte del
el gabinete de Díaz Ordaz y después cómo se fueron conociendo los demás datos que aportaban a construir esta verdad mejor armada, como menciona Jacinto. Pero en la nota que publicamos hoy, Sí. retomamos la cifra inicial que da Marcelino García Barragán sobre 26 muertos y la contrastamos con una que aparece en una correspondencia entre Alfonso Corona del Rosal y Javier Vázquez Félix, que era general de división del Corona del Ejército, Rosal, que era el regente entonces del del Distrito Federal. Así es. Y en esa correspondencia, Alfonso de Corona le solicita al general de división que aclare cuántos muertos cuerpos, vio, cuántos porque él cadáveres tiene había? conocimiento que estuvo ahí en la Plaza de las Tres Culturas ese día. Y en la respuesta, en general le comenta que, bueno, hace un recuento que fueron 38 jóvenes, entre mujeres y hombres, un niño del edificio Chihuahua de 12 años y 4 soldados para dar un total de 43 muertos ese día. Y sin embargo también retomamos un poco la cifra de The Guardian, que primero eran 500 y después la bajan a 325. A 300, que hoy platicábamos con algunos líderes históricos y te decían que ellos creen que esa cifra siempre fue un poco excesiva, ¿no? Y que partía de una declaración que había hecho en su momento Oriana Falachi, que estaba ahí y recibió un disparo. Sí, no había muchos elementos de comprobación de esa información. O sea, uno mira las cifras del día siguiente y ya al paso de los años casi que se acerca uno más a las cifras oficiales que las otras. O sea, no hay una fuente. Y no se confrontan los 300 y tantos con las familias que aparecieron, con los reclamos. Hay incluso, nos decía hoy Joel Ortega, que en esta fiscalía que se armó en el gobierno de Vicente 2002. Fox, ¿no? para investigar el asunto, ellos habían documentado 83 con nombre y apellido, ¿no? Esa cifra la lograron documentar ellos en estas investigaciones. Sí, iba ampliándose la cifra si ampliamos el espectro de los enfrentamientos, ¿no? De finales de julio hasta incluso enero del 69. Claro, él hablaba exactamente no solo del 2 de octubre, sino desde que arranca prácticamente el movimiento estudiantil en julio de aquel año. Ahora, este libro que nos traes hoy, que además junto con el de todos los culpables, Jacinto Rodríguez, los intelectuales y el poder, fue una confrontación en la que también hubo de por medio, pues como tú decías, estas traiciones y estos intereses, no solo del partido en el poder y de los reclamos de los jóvenes que eran bastante legítimos de mayores libertades, sino también este movimiento intelectual que rodeó al movimiento estudiantil. Sí, yo creo que durante muchos años hemos estado, no detenidos, pero bueno, esas eran las dos narrativas, la narrativa de un poder autoritario absolutista que controlaba, que impedía todo, y un gran movimiento embarcado en una globalidad de movimientos que irrumpe y que pone en crisis a este Estado y que esa crisis lo lleva a tomar decisiones violentas, etcétera. Esas eran las dos narrativas. Creo que la deuda, por lo menos la que yo me parece que había quedado para muchos de los que nos interesa el 68, es ¿qué había en medio? ¿Qué hay en medio de eso? No puede ser que un movimiento tan disruptivo, tan fundacional, tantas cosas, no haya más actores participando. Y la visita en los archivos que se abrió en el 2002, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, nos deja ver exactamente cuáles son las posiciones y cómo en este tablero de tensión social van participando otros grupos. Los intelectuales, esta es una primera entrada, aparecen algunos pensadores, un filósofo que es un gran estratega de propaganda, pero es el arranque de lo que va a ser la guerra social. Después, los años que siguieron. Exactamente. O sea, pero el papel de los intelectuales, más allá de un recuento de lo que estaban escribiendo, publicando, ¿cómo funcionan? Dentro de un momento de tanta tensión como es el 68. Y al final, sin comprar el discurso que fue durante muchos años el discurso oficial de tuvimos que hacerlo porque era un movimiento que pretendía instaurar el comunismo, es claro que esto sí se inscribió en un momento histórico de Guerra Fría, ¿no? Por supuesto, donde había estas tensiones, pues. Y encajaba muy bien ese discurso, funcionó muy bien porque estaba en esas circunstancias. De pronto, ¿puede ocurrir nuevamente? No lo creo,
porque ya no son las mismas circunstancias. Tenemos medios, tenemos redes, tenemos Claro, hay otras formas ¿Cómo de- desarmas ese miedo que sí funcionó en esos años? Los comunistas, los que La van a... invasión soviética, ¿no? Exacto, entonces creo que desarmar esas partes del 68 nos deja ver la complejidad de un momento tan importante que seguimos hablando. Sin duda. Y seguimos vamos a seguir hablando Vamos de a él. seguir y ojalá nunca dejemos de hacerlo porque son Por supuesto. lecciones de historia que hay que aprender. Finalmente te pregunto, Diego Joaquín, para tu generación, tú eres mucho más joven que Jacinto y que yo. No tanto, ¿sí? No tanto, pero bueno, para tu generación, hoy, 51 años después, ¿qué les dice el 68? Pues creo que esta consigna de que no se olvide esa fecha y que todavía haya publicaciones al respecto y se trate de cerrar De dilucidar, como tal Ujú. que se construya completamente la verdad, nos puede ayudar a que como sociedad también exijamos que el gobierno nos entregue respuestas. No sé, quisiera pensar que no vamos a llegar a 51 años de Ayotzinapa sin saber en dónde están los... Esperemos que no, ya los llevamos normalistas, 5. ¿no? Exacto. Sin duda. Entonces supongo que retomar estos archivos, estos tipos de archivos, rescatarlos, es importante para hacer una actividad, bueno, se me fue de la Ajá. palabra, pero que no vuelva a pasar. Una revisión, ¿no? exacto, de lo que sucedió. Que revisemos todos los casos que pasan Claro. en el país, ¿no? Y si usted quiere entender más de esto, pues aquí está el libro de Jacinto, lo Sí, por favor, comentamos ¿no? y lo recomendamos. Jacinto Muchas Rodríguez gracias. Murguía, La conspiración del 68, los intelectuales y el poder. Así se fraguó La Matanza, editorial Debate. Gracias a los dos de verdad por estar No, aquí. al contrario. Saludar, muchísimas Gracias gracias. por sus investigaciones Gracias. y por darnos Qué su gusto. punto de vista. Muchas gracias, Jacinto. Ajá. Muchas gracias, Sí, Diego. muchas gracias.